primero que quiero deciros es que yo no soy historiadora. Como os han contado, soy una recreadora, con lo cual todo lo que yo os voy a contar están sacados de trabajos de historiadores de prestigios, en el que se han dedicado precisamente a estudiar la indumentaria del siglo XVI, lo que se llamó vestir a la española, y sobre todo el uso del color negro. Cuando Ricardo me propuso dar esta conferencia sobre indumentaria, tuve que elegir un periodo concreto, pues en esos casos, que es casi 2 siglos de diferencia, se pasó de vestir a la española a vestir a la francesa, debido al cambio de dinastía, los Borbones. Con la llegada de Felipe V a España, se irá adaptando a las normas internacionales de la corte netamente francés. Casaca, chupa, calzón, camisa, medias. Este traje se mantuvo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII. Con respecto al traje femenino, hay un factor importante que fue la creciente importancia social que irá adquiriendo la mujer y que repercutirá en la indumentaria. Una mayor riqueza ornamental, cuerpos muy ceñidos, envallenados con grandes escotes que se cubrían con tules, gasas, pañuelos o mantelinas, mangas muy ajustadas que llegaban hasta el codo, rematadas con volantes o vueltas de encaje. Las faldas, que podían llevar cola, se ahuecaban con un armazón llamado panier, meriñaque o tontillo. Una imagen muy diferente a la que había lucido la dinastía de los Habsburgo, el vestido a la española. Según nos cuenta la historiadora Amalia Descalzo, fue durante el reinado de los reyes católicos cuando España comienza a ser el centro creador de moda con la aparición del verdugado, artilugio que por primera vez sirve para ahuecar las faldas y que cambió la figura femenina. Con ello se inicia también la era dorada de la moda española, la creación de un traje que reflejaba la personalidad de la Casa de los Austrias, coincidiendo con su hegemonía política y económica. Como pueden ver en esta imagen, a la izquierda está Isabel la Católica con su hija Juana en un grabado del siglo XV en que la vemos vestida con una falda que lleva aros desde debajo del pecho. Se piensa que fue Juana de Avis, la mujer de Enrique IV de Trastámara, la que ideó este tipo de falda para ocultar un embarazo extramatrimonial. Más adelante, lo que fue una falda, una saya o una falda exterior en el que se le ponía una serie de aros para darle esa forma cónica y que se recubrían con otro tejido encima, se fue convirtiendo en una falda interior. Es decir, el primero era el verdugo y el segundo el verdugado. Pero tanto uno como otro, el nombre viene porque se hacían con aros de mimbre, que era con lo que los reos eran azotados por los verdugos. Durante los siglos XVI y XVII, el término moda no existía. Se decía vestir al uso cortesano, ya que era en la corte donde los reyes marcaban la forma de vestir que era seguida por la nobleza e imitada por la burguesía y en algunos elementos por el pueblo llano. La indumentaria era un signo de distinción y estatus social. Cuando estudiamos la indumentaria, tanto de este periodo como de otros, hay que tener en cuenta la influencia social, política, económica y religiosa. Desde el punto de vista social podemos distinguir a través de ella el sexo, la clase social, el oficio, la pertenencia a órdenes religiosas o militares. Se dictaron numerosas pragmáticas con el fin de distanciar aún más las diferencias sociales e intentar frenar el lujo. En esta imagen de arriba vemos cómo vestía la nobleza en el banquete de los monarcas, pintada por Sánchez Coello, es un cuadro de 1596. Y a la parte de abajo vemos un cuadro de Orrente, un detalle de un cuadro, en el que vemos cómo vestía la gente del común. Se parecían en sí unas prendas a otras. La industria textil y los tintes fueron un motor importante
de la economía del momento. En torno a ella se crearon numerosos oficios que eran regulados por las ordenanzas y los gremios. Tuvo mucho que ver en la forma de vestir de las mujeres de la nobleza durante la segunda mitad del siglo XVI, la contrarreforma religiosa. La imagen del rey fue utilizada como instrumento político para ser presentado como soberano o como militar ante la corte, el pueblo y el mundo. ¿Qué fue vestir a la española? Lo que voy a hablar sobre todo es de la moda masculina, puesto que no daba tiempo. El tema de la moda es un tema muy amplio y hablar de tanto del de hombre como de mujer no me iba a dar tiempo. Entonces, si queréis, después, cuando terminemos, si se puede, os explico lo que yo llevo puesto. Durante el siglo XVI hay dos periodos bien definidos: la llegada y reinado de Carlos I y el reinado de Felipe II. Con la llegada del emperador, la moda acusó la influencia de modas extranjeras que se caracterizó por la variedad de prendas y de colorido. Hacia 1530 se produce un nuevo estilo. Las prendas se ajustan al torso y se abultan en las caderas. Perdón. En estas imágenes es cómo se vestía en los primeros años del reinado de Carlos I. Como ropa interior llevaban la camisa y llevaban la braga. La braga era entonces una prenda femenina. Encima de ello se ponían el jubón y se ponían las calzas. Las calzas eran enteras, llegaban desde la cintura hasta el tobillo. Y el pie, cubrían el pie entero. Y se ataban al jubón mediante unas agujetas, que son esa especie de cordones o lazos que llevaban, con unas puntas metálicas que se pasaban por unas ojetes que se hacían a la parte de abajo del jubón y a la parte de la cintura. Los jubones eran muy ajustados y llegaban a la altura natural de la cintura, con lo cual eran muy cortitos. Y encima de esas prendas, como vemos aquí abajo, se colocaban el sayo. El sayo tenía la apariencia de un traje femenino. En la imagen de la izquierda vemos a Carlos V con un sayo de los llamados de Nesgas. Era un sayo posterior y tenía muchísimo vuelo, que daba como forma plisada. Y encima llevaban esa ropa que se llamó una ropa a la francesa. Es una especie de abrigo muy voluminoso que iba forrado de piel con unas mangas muy infladas llamados mousequies. En este momento se vestía en Europa prácticamente igual. Lo mismo vestía Carlos V que Enrique VIII, que Francisco I, con pequeñas variaciones dependiendo del país, pero prácticamente vestían todos igual. A partir de 1530 va perdiendo la libertad en cuanto al colorido, en cuanto a las prendas y en cuanto a la variedad que había también en las formas de las mangas, de los cuellos, y se empieza a ajustar al cuerpo. Las calzas que antes habían sido enteras ahora se dividen en dos. Por un lado estaban lo que eran los muslos o la calza propiamente dicha y las medias, lo que serían las medias calzas. Vemos a Carlos V con una cuera muy ajustada al cuerpo, pero sigue llevando todavía lo que es esa ropa a la francesa. Los muslos después poco a poco se van a ir ahuecando, como vamos a ver en imágenes posteriores, hasta tomar la forma de un globo. Y en otra imagen, en la imagen de abajo, vemos a Carlos V ya cuando empieza a vestir de negro. Durante el reinado de Felipe II, la tendencia a modificar la forma natural del cuerpo, en él el abdomen se abomba para dar la apariencia de una armadura y las caderas se hacían cada vez más voluminosas hasta alcanzar la forma de un globo. Esta moda limitaba los movimientos, obligando a llevar la cabeza erguida, y favorecía los movimientos lentos y sosegados, lo que daba una apariencia activa acorde a la fama que tenían los españoles en ese momento. Las prendas se armaban con relleno. Su complicada ejecución estaba en manos expertas. Fue muy importante el papel de los sastres. Se edita por primera vez en 1580 un libro de sastrería, el libro de geometría y traza de Juan de Alcega. La moda española terminó implantando el color negro, uno de sus signos más universales.
Lo mismo que antes, en el otro periodo, la ropa interior seguía siendo la braga o el calzón de lino y la camisa. Las camisas siempre se hacían en lino porque absorben muy bien el sudor y aparte de eso, por su textura un poco áspera, hace un peeling en el cuerpo, con lo cual era un signo también de higiene y era la prenda que realmente se cambiaban. Encima de la camisa se colocaban el jubón. En la imagen del archiduque Ernesto vemos que se ven las mangas del jubón que llevaría debajo. Igualmente era un jubón muy ajustado y las mangas eran muy ajustadas. Para poderlas llevar y poderse mover llevan una doble costura como la que llevo yo aquí. Esto es lo que te da movilidad en el brazo. Las calzas cada vez se van haciendo más voluminosas, tienen esa forma de globo y se llaman calzas acuchilladas. Cada una de las tiras que la compone sería una cuchillada y por el interior se rellenaban con algodones, con borra o con crin de caballo y se le cubría con una tela de tafetán. Por eso los interiores de estas calzas se llamaban tafetanes. Un hombre en jubón y en calza se decía que iba desnudo, por eso siempre llevaba otras prendas encima. Entonces, estas prendas podía ser el coleto y la cuera o la ropilla. El coleto y la cuera son como unos chalecos, pero se hacían en piel y son de origen militar. Pero después llegan a la moda cortesana y a la ropa de la civil. La ropilla es como una chaqueta con mangas que podían llevarse metidas o podían llevarse colgando de los hombros. Otro de los elementos importantes de lo que fue el vestido a la española fueron los famosos cuellos de lechuguilla, que se almidonaban y se azulaban. En la primera imagen de Carlos V vemos que lleva un cuello de puntas, le vamos a ver en casi todos sus retratos. Es un cuello de origen italiano, pero después va evolucionando y aparece lo que es el cuello de lechuguilla, que es como un reborde rizado de lo que es el cabezón de la camisa. En un principio era muy pequeñita y fue subiendo hacia el 1560 a la altura de las orejas. Después fue aumentando de tamaño, sobre 1580 llega a la altura de la nuca. Después se van haciendo cada vez más voluminosas y necesitan de un soporte para poder llevarlas. Estas lechuguillas también se llaman cuellos de abanillo porque tienen esa especie de ondas que se abrían cuando se almidonaban mediante un abridor que se calentaba al fuego y eso es lo que le daba después esa forma de esas ondas. Y había una profesión que era el abridor de lechuguillas. Como ya digo, fue aumentando de tamaño hasta alcanzar dimensiones enormes de grandes y necesitar un soporte para poder llevarlo. Y ya hacia 1593 hay una pragmática en la que se prohíbe que pasen de los 7 centímetros. Como sobre todo, o prenda de encima, la primera imagen es de Felipe II, en el que le vemos todavía que viste una ropa a la francesa, pero esa prenda va a caer en desuso y aparecen las capas. La capa realmente lleva capucha, o lo que llamaban entonces una capilla, pero es una capucha plana, es un mero adorno que no sirve para meter por la cabeza. La diferencia entre una capa y un herreruelo es que uno lleva la capilla y el otro lleva cuello. El herreruelo fue utilizado por todas las clases sociales. En las otras dos prendas, una es un tudesco, que es una capa de origen alemán, que lleva unas mangas que no servían para meterlas tampoco, se llevaba echada sobre los hombros, y lo de abajo es un bohemio, que es una capa mucho más de corte, lo vamos a ver en casi todos los retratos, son capas que tienen muchísimo vuelo, que llevan esas vueltas en las que se les ve la piel, porque iban forradas o bien de piel o bien de seda. Como tocado llevaban la gorra y llevaban el sombrero. El sombrero se utilizaba cuando salían a la calle, cuando se ponían de camino, podían ser de piel y eran más un elemento protector contra las inclemencias, contra el frío, contra el calor o contra la lluvia.
La gorra inicialmente era plana y era fruncida en la base, pero después poco a poco fue subiendo con una copa alta y cilíndrica, como vemos en el retrato de Antonio Pérez. Se adornaban esas gorras con plumas o con joyas y se calzaban con zapatos, con botas o con borceguís. En la primera imagen es un zapato de 1500-1520, de la época de Carlos V. Es el zapato de pico de pato, que es totalmente achatado. Y se ve cómo queda el pie prácticamente al descubierto y se sujeta mediante una trabilla. En la imagen de abajo vemos un detalle de un cuadro de Juan de Austria, en el que ya se ve cómo el empeine va quedando cubierto y la punta se va alargando. Los otros zapatos que hay al lado son de finales del siglo XVI, primeros del XVII, y son los zapatos llamados de orejas, porque les ponen dos tiras que se unen en el empeine mediante lazos o mediante cordones. Los zapatos también se acuchillaban o se picaban. Y la diferencia entre una bota y un borceguí es que la bota queda completamente estirada, es de piel bastante gruesa y se sujetaban mediante ligas, mientras que el borceguí casi es una media de piel muy finita que se pone con otro calzado. Como vemos aquí, va puesto con unos zapatos. Tanto uno como otro se utilizaban para montar a caballo, porque en España la bota o el borceguí siempre se utilizó para montar a caballo, no en otras cortes donde sí se utilizaba la bota por la calle. Al llegar el siglo XVII, el traje español se mantuvo, pero fue perdiendo importancia en Europa a medida que el poderío territorial y político va decayendo. Felipe III sigue llevando las prendas del periodo anterior con pequeñas modificaciones. Estas modificaciones son que se alargan las calzas casi hasta la rodilla, las tiras son mucho más estrechas y toman esa forma de trapecio. Y el tamaño enorme de las lechuguillas, como vemos en el retrato del duque de Lerma. Ya son lechuguillas que necesitan de un soporte para sujetarse. En el reinado de Felipe IV, el negro, la tendencia a la austeridad y la golilla son las características más significativas. En 1623 se dicta una pragmática para frenar el lujo en el vestir, siendo el propio rey el primero en cumplirla. Las calzas fueron sustituidos por calzones. El cuello de lechuguilla es sustituido por la golilla, cuello de valona con soporte de cartón. Se dice que era tan incómodo que era como meter la cabeza en un cepo. Otro símbolo de gravedad y altivez de los españoles, lo mismo que había sido antes el cuello de lechuguilla. Sobre la camisa se vestía el jubón con una ropilla encima, calzones y ferreruelo. Se puede decir ferreruelo o herreruelo igualmente, que era esa capa con cuello. Aparece un sombrero de ala ancha y copa baja. Se comienza a llevar la melena y el bigote cambia de forma a medida que aumenta la melena. Como vemos aquí, al conde duque de Olivares, vemos que ya lleva una melena que le cubre las orejas, el bigote empieza a tener las guías hacia arriba y el sombrero de ala ancha y copa baja. Y en el otro retrato vemos a Felipe IV, que comienza a llevar una melena desde 1632 y que la va a llevar hasta el final de su reinado. Vemos que la melena es más larga y las guías del bigote se van haciendo más estrechas y suben mucho más para arriba. Con Carlos II, durante su reinado, se mantiene básicamente las mismas prendas, el uso de la golilla y el color negro. Como novedad es que las ropillas y los calzones son sumamente estrechos. Las mangas exageradamente abultadas y con grandes puños de colores. Las largas melenas le sobresalen de los hombros. Esta moda trajo un poco de cabeza a todos los moralistas. Con la hegemonía política y militar de Francia se va imponiendo en toda Europa el vestido a la francesa. El vestido no será un asunto de preocuparse a los moralistas, eclesiásticos o escritores costumbristas, sino que pasó a ocupar un lugar en el plano político, según palabras de Amalia Descalzo.
Cuando Felipe V viene a España, su abuelo le recomienda con estas palabras que fuera prudente. Mi opinión es que el rey de España no cambie este uso al llegar, que se conforme primero con los modos del país. Cuando haya satisfecho a la nación con esta complacencia, será dueño de introducir otras modas, pero debe hacerlo sin dar ninguna orden y un ejemplo bastará para acostumbrar a sus súbditos a vestir como él. ¿Cuándo comienza a utilizarse el negro? El negro fue el color de la dinastía de los Habsburgo. El negro se asocia a la autoridad política y moral de Borgoña. Tuvo su inicio en el siglo XV en el Ducado de Borgoña, cuando Felipe el Bueno se lo puso tras la muerte de su padre, Juan sin Miedo, a manos francesas, y continúa llevándolo después junto con el toisón de oro. Esto fue visto por sus enemigos como una señal de no perdonar lo ocurrido. La pompa de la corte de Borgoña adoptó el negro como símbolo de elegancia y el lujo de los tejidos, buscando la sofisticación y el efecto de autoridad. Carlos V es el heredero de la corte de Borgoña. En 1548 introduce en España oficialmente la etiqueta de la corte de Borgoña, corte que era admirada por la solemnidad de sus ceremonias y la suntuosidad de sus fiestas y la costumbre aristocrática de vestir de negro tanto para hombres como para mujeres. La imagen del emperador vestido de negro y llevando el toisón de oro fue una campaña de propaganda política. El poder imperial de Carlos V quedó asociado a esa imagen grave y sobria que corresponden a las virtudes de templanza y moderación que aconsejó a su hijo Felipe II. Tras la muerte de su esposa Isabel de Portugal en 1579, siempre vistió de negro. Así lo atestiguan los numerosos retratos y los numerosos testimonios escritos sobre la simplicidad de su atuendo. Sus consejeros y agentes más cercanos también optaron por este color. El negro ya existió como tendencia con anterioridad a ser vestido por Carlos V, como se puede apreciar en los grabados del manuscrito de Christopher Weydisch en el Drachenbus. Lo mismo pasaba en varios territorios de Italia, donde en sus cortes se vestía de negro, territorios abonados para que después se vistiera la española. Nápoles, donde Alfonso el Magnánimo vestía siempre de negro. Lo mismo pasaba con Venecia, donde lo confirman las retratísticas de la época, con los cuadros de Tiziano o de Vecelio. En Milán y en Lombardía, en el libro del Sarto de Gian Giacomo de Conte, en el que aparece el médico oscurista y hombres de letras vestidos de negro. Los historiadores no se ponen de acuerdo si el negro es autóctono o fue de influencia española. Aquí vemos a Hernán Cortés en un retrato de 1529 del Drachenbus, en el que le vemos con un sayo negro. Felipe II es el rey negro. Son numerosos los retratos que dan testimonio del uso del negro en sus prendas. Como negra era la famosa leyenda negra que pesa sobre este monarca, que lo describe como monstruo fanático, siniestro y capaz de asesinar a su propio hijo. Pero es un tema del que en este momento no vamos a hablar. Cuando viaja a Inglaterra para casarse con María Tudor, son numerosos los trajes de terciopelo negro que llevaba en su equipaje. También se sabe que vistió de seda negra y terciopelo y plata en la embajada que se realizó tras la batalla de Lepanto en 1571, en la boda de su hija Catalina con Carlos Manuel de Saboya en Zaragoza, en 1585 también vistió de negro y con toisón. Felipe II pasó la vida cubierto de tejidos negros más o menos lujosos. Así lo confirman los retratos pintados por Antonio Moro, Sofonis Banguisola, El Greco, Tintoretto o Sánchez Coello. Por otro lado, los historiadores han vinculado su estética a los principios morales de la monarquía hispánica. Se interpreta como un signo de modestia contraria a la ostentación, a la vez que enfatizó el carácter religioso de la monarquía española. En esta imagen de la entrada de Felipe II el Mantua en 1548, pintado por Tintoretto, le vemos bajo palio, vestido de negro, con la gorra alta, pero va totalmente vestido de negro. Felipe III no tuvo el apego por el negro.
que tuvieron sus antepasados. Por el contrario, parece que quisiera diferenciarse de su padre, luciendo colores contrarios y añadiendo detalles lujosos. Aunque sabemos a través de fuentes testimoniales de la presencia de este color en la corte a principios del siglo XVII, donde el negro no excluía la combinación de vivos colores en forros y calzas. En ambas imágenes vemos cómo las calzas son blancas adornadas en oro y en el traje de la derecha, en el que está compuesto por la ropilla y las calzas, es completamente blanco. Felipe IV imita la moda de su abuelo. Su numerosa iconografía nos permiten ver que vistió de negro de principio a fin de su reinado. Los retratos de Velázquez prueban que además del monarca, casi toda la totalidad de sus hombres vestían de negro, hasta los enanos y bufones, incluso muchas veces el traje de las damas. En el retrato del príncipe Baltasar Carlos, pintado por Martínez Mazo, totalmente vestido de negro, y Calabacillas, uno de los bufones de Felipe IV, también vestido completamente de negro. Y si hay un testimonio de la diferencia de la indumentaria entre Francia y España, es la representación de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes, tras firmar el Tratado de los Pirineos de 1659 con motivo de la boda de la infanta María Teresa con el monarca francés. Salta a la vista la profusión de encaje, detalles, pelucas, colores de los franceses frente a la austeridad cromática de la corte española. Más de 2 décadas de guerra y de profunda enemistad en el que se fomentaban las fobias en ambos lados. Se ridiculizaba la forma de vestir, de moverse, de hablar o de comer recíprocamente, unos a otros. Su sucesor, el enfermizo y débil Carlos II, siguió fiel a la imagen de su dinastía. Para los observadores extranjeros fue la apoteosis del negro. Y habría sido completamente imposible vestir de negro, ese negro intenso de ala de cuervo, si no hubieran llegado los tintes de América. Cuando los primeros conquistadores llegan al Nuevo Mundo, se quedan maravillados de la intensidad de los colores utilizados por las culturas indígenas. Así, la conquista y colonización de América fue también el descubrimiento de nuevas materias colorantes y técnicas tintorias, que España supo comercializar muy bien durante siglos. Con el auge de nuevos tejidos y colorantes provenientes de América, consolidaron la expansión de esta industria en Europa. Después de los metales preciosos, fue la explotación mercantil a gran escala de los colorantes indios lo que proporcionó mayores beneficios a la corona española y a los mercaderes europeos. Teniendo en cuenta la única gran industria del viejo mundo era la textil, los nuevos tintes vinieron a revolucionar no solo los aspectos estéticos, sino el panorama económico en todos sus ámbitos. La economía de los cultivadores europeos de plantas tintorias, como de los importadores genoveses y marselleses de colorantes asiáticos, se vio afectada. Europa entera ambicionaba controlar estas zonas americanas productoras de tinte, dando lugar a conflictos entre naciones. La flota española, cargada de grana o de palo campeche, era asaltada por los piratas ingleses o franceses. Gracias a la gran maestría de los habitantes del antiguo México, que desarrollaron una verdadera ciencia de las tinturas vegetales, conocemos una amplia variedad de colores mexicanos como la grana cochinilla, el añil, el achiote o el palo campeche. La cochinilla mexica es un insecto parásito que se desarrolla en las pencas del nopal y del que se extrae un tinte de color rojo intenso o carmesí que se conoce como grana cochinilla, cochinilla del carmín y en México nochetlí. Fue de gran importancia en las culturas prehispánicas, utilizado para teñir plumas, madera, alimentos, textil, cerámica, viviendas. También la cultura paraca del Perú utilizó la cochinilla para teñir sus textiles. Con el control de la explotación e importación de la grana cochinilla, España obtuvo grandes beneficios, solo superados por el oro y la plata. En el siglo XVI, las hembras adultas de este insecto se secaban y se exportaban a Europa para la extracción del tinte. Para abastecer el mercado europeo, se llevaron a las Islas Canarias pencas infectadas de grana fina de Nueva España.
Otro de los tintes que se trajeron de Mesoamérica fue el añil, que se extraía del jileque, una planta que contiene índigo. San Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de Nueva España, menciona cómo se extraía el pigmento de la planta. Era usado por los indígenas para teñir las prendas y túnicas sacerdotales. El añil es uno de los componentes del azul maya, que tiene un color intenso, resiste la luz y el calor moderado, usado por las culturas mesoamericanas para decorar murales y cerámica. Fue introducido por los españoles en Guatemala y en El Salvador desde 1524, después de la conquista de América, teniendo su mayor auge en 1760, cuando se convirtió en un producto de exportación con mucha demanda, creando una élite económica y comercial. Es llamado el oro azul, que sostuvo la economía de El Salvador hasta el siglo XIX, con la llegada de los tintes sintéticos, y que en la actualidad se resiste a desaparecer. Posiblemente era el añil el producto con el que se daba ese reflejo azulado a las lechuguillas cuando se almidonaba. El achiote es un pigmento rojo anaranjado que se extrae de las semillas de la visa orellana, arbusto nativo de América tropical, utilizado por los aztecas para teñir tejidos, pintalabios, colorante corporal o colorante de comidas y bebidas. Los mayas lo usaron como especia y colorante para teñir el cuerpo en rituales religiosos, lo que asociaban con la lluvia. Incluso lo utilizaron como moneda. En la actualidad se utiliza como especia, colorante, alimentario y en cosmética. Por último, el palo campeche o tinte es un árbol de la familia de las leguminosas, nativo de Mesoamérica, particularmente de la península del Yucatán, especialmente en Campeche, pero también en Guatemala y en Belice. De él se extrae la hematoxilina, que significa madera de sangre, y de este árbol se utiliza todo, pero fundamentalmente se usa para la obtención de tintes de diferentes colores: el negro, el café, el sepia, el rojo o el azul. La viruta de su madera se cuece y se deja en maceración durante varios días. El líquido resultante se mezcla con sulfato de hierro. Su facilidad para fijarse en los tejidos conseguía un color negro intenso llamado de ala de cuervo, que marcó la moda de nuestro imperio. Vestir de negro se identificaba con la elegancia suprema. Antes del descubrimiento de América, el negro era un color imposible de mantener de manera duradera, el llamado de ala de mosca, por lo que vestirlo era un símbolo de riqueza, ya que este negro intenso no estaba al alcance de todos los bolsillos. Este tinte, codiciado por piratas ingleses y franceses, obligó al gobierno español a concesionar cortes y maderas a las compañías inglesas interesadas en explotar el palo campeche. En la actualidad, el palo campeche está en peligro de extinción. Felipe II, dueño del palo campeche y de la cochinilla, sabe que si impone la moda de vestir de negro, tienen que comprarle a él lo que le supondrá grandes ingresos para la corona. Así, su católica majestad decide quedarse con el negro para la corte y el rojo para la iglesia. Por otro lado, el color negro resalta el blanco de los cuellos, de lechuguilla, de las golillas, así como los encajes. Pero el negro también es utilizado políticamente como signo de superioridad frente a sus enemigos, la mal llamada sobriedad española. Esta mal llamada sobriedad española es utilizada políticamente por el rey frente a la exuberancia inglesa y francesa, que gustaba de vestir con colores vivos. El negro se usó como símbolo de superioridad para estar por encima de su oponente. Como ya he comentado a lo largo de esta charla, la moda del negro estuvo vigente en la corte española hasta la llegada de los Borbones. Gracias. Voy a explicaros ahora cómo voy yo vestida. Esto es lo que se llama una saya entera. Es una saya de
totalmente protocolaria, es lo que se llevaba en la corte, sobre todo en los retratos de corte. Cuando tú ves a Isabel de Valois, a Ana de Austria, lo que sea, llevaban este tipo de vestidos. Generalmente solían llevar una cola muy larga, cosa que yo no llevo. Como prendas, yo llevo parte de las que llevaban, pero llevaban la camisa. La gente de la nobleza solía llevar calzón, la gente del común no llevaba braga, o sea, eran así. Y encima de eso se colocaban una falda interior, que es una falda que montaba sobre sí misma, que es un manteo. Encima del manteo llevan el verdugado. Espera. El verdugado, que me voy a poner aquí. El verdugado, que era lo que se hablaba antes, que decía Amalia Descalzo, que fue lo que exportamos a otras cortes en Europa, el uso del verdugado. Pero no solamente exportamos esto, exportamos el cartón de pecho, que lo que hace es desdibujar la figura femenina, exportamos los chapines, que es este zapato, que este es bajito, pero podían tener unas alturas enormes de grandes. Se llevó en España y sobre todo después en Venecia. Por ejemplo, en Italia se llevó también ya con unas plataformas altísimas. Encima de eso llevaban el guardapié, que es otra falda que llevamos encima. ¿Ves? Otra que llevo yo aquí, la faldriquera. Y encima de eso llevan la basquiña. Aunque iba partida en dos, íbamos allá entera. Y como veréis, la mujer quedaba totalmente metida, como si estuviera metida dentro de una jaula rica, pero completamente encorsetada, cerrada, apestiñada hasta arriba por estos cuellos, famosos cuellos de lechuguilla, que quedaba rígido, lo que te obliga, no te queda más remedio, te obliga a llevar la cabeza así, completamente recta. Y como veis, bueno, las mangas. Llevaban unas mangas interiores, que son las manguillas, que son unas mangas que quedan muy ajustadas debido precisamente al corte, y esta manga, que es una manga de las llamadas redondas, que tienen esta abertura para poderlo sacar. En ese tipo de trajes llevaban esta manga o llevaban otra manga, una manga larga, una manga de pico. Bueno, el puño este se me ha salido. Y bueno, no sé qué contar. Bueno, pues que sobre el negro, precisamente lo que lucía muchísimo eran los encajes, los adornos, y lucía todo, o sea, lucían las joyas. El abanico, por ejemplo, uno de los elementos que llevaban era el abanico japonés, que fue introducido en España a través de la corte de Portugal. Otros de los elementos que llevaban como símbolo de distinción, por un lado, era el famoso pañuelo, que lo vais a ver en todos los retratos, que lo llevan cogido así, y los guantes. Llevan los guantes y el pañuelo. Estos pañuelos se realizaban generalmente en seda. Eran mucho más grandes todavía que este, y se hacía del interior del capullo de seda, con aquella seda que no estaba contaminada, con lo cual eran carísimos. Me dice Ricardo que os cuente lo de la poma. Esto es una poma de olor, lo que era un perfumador. Lo llevaban colgado, vais a verlo en muchos retratos que aparece, y generalmente lo utilizaban cuando hablaban. O sea, como debía de ser que los aromas no eran muy buenos, ellos los utilizaban cuando se acercaban y lo movían de esta manera, pues como que se hacía más liviano. Bueno, con respecto a los tocados, siempre llevaban la cabeza, la llevaban siempre cubierta. Si no la llevaban cubierta, la llevaban recogido el cabello, siempre lo llevaban recogido. Esto es una gorra baja, lo mismo que en el hombre. Existió la gorra baja y la gorra alta. Y bueno, no sé qué más queréis que os cuente. Si queréis preguntarme algo y si hay tiempo, pues encantada.